el documento que les menciono ahora, que es la Guía de Práctica Clínica de nuestro Ministerio de Salud del año 2011, es el documento oficializado en nuestro país para la detección y diagnóstico oportuno de los TEA, ¿ya? Quiero mencionar este documento que está también enviado a ustedes como la base del módulo que estamos cursando. Voy a referirme a una parte del mismo. Habla de las causas precisas de TEA, como todos sabemos, sostiene que están en discusión, pero también añade que en nuestros últimos años eh, se sugiere que estas causas tienen un origen neurobiológico multifactorial, genéticamente determinado y que afecta a los procesos de diferenciación neuronal y sináptica, que son fenómenos que tienen lugar en momentos muy tempranos de la ontogénesis cerebral. O sea, con esto estamos cerrando, digamos, la primera parte, que es toda la embriología, y diciendo que efectivamente sí era fundamental lo que ocurrió desde muy temprano. Entonces, aquellas teorías que hablan de las alteraciones centrales en los TEA, que son diversas, algunas de índole psicológico y otras más neurobiológicas, que están fundamentadas gracias a las nuevas tecnologías que les mencioné, están explicadas en el mismo libro en el anexo 4 y mencionan, por ejemplo, las teorías, aparte de las neurobiológicas, teorías de neuronas en espejos, donde están los sistemas de neuronas en espejo, MNS en sus siglas en inglés, que ustedes van a revisar en su tarea de este módulo, también teorías genéticas que también van a revisar en la tarea, y otras sobre alteraciones inmunológicas que va a quedar para el estudio personal de quien lo desee. Todo ello tenemos que conocerlo porque si nosotros buscamos dentro de este diploma que ustedes logren herramientas para poder manejar un adecuado TEA, tienen que saber que existen varias herramientas a su alcance, como son programas conductuales, programas de educación y aprendizaje, medicamentos y otros tratamientos y terapias. Pero ¿cuál voy a elegir en un sujeto u otro, que lo van a ir viendo en detalle más adelante? Va a depender obviamente de cuáles son las cosas que más priman en esta persona que tiene diagnóstico de autismo, pero también sepamos que existe una condición llamada fenotipo ampliado de TEA, que puede integrar a aquellas personas que tienen o que tenemos algunos síntomas propios del TEA, pero sin llegar a los criterios diagnósticos del mismo. Entonces, en una familia puede que haya un niño o niña que efectivamente tiene un TEA como tal, pero es muy probable que el grupo familiar de él, el resto de los integrantes, mencionen o se presenten otros de las sintomatologías, ya con menor intensidad. Entonces, nosotros no solamente vamos a estar trabajando al sujeto diagnosticado, sino que a todo su entorno para que realmente la intervención sea la más apropiada. Algunas entonces clasificaciones vemos ahora de la plasticidad neuronal. Se puede clasificar por edades, ya vimos que pasaba en un cerebro en desarrollo, en un cerebro en periodo de aprendizaje y en el cerebro adulto, que en realidad la B y la C pueden ser la misma, porque siendo adultos y adultos mayores vamos a seguir aprendiendo también. Más bien se refiere a la segunda a aquellos periodos críticos de los primeros 3 a 10 años. Luego vamos a ver plasticidad por patologías, en un cerebro, por ejemplo, mal formado, que puede haber una alteración estructural y que requiriera alguna modificación, digamos, a través de fenómenos plásticos. Luego la plasticidad del cerebro con enfermedades adquiridas y plasticidades de enfermedades metabólicas también. Y la plasticidad finalmente se divide por sistemas afectados, ya sea por sistemas que afecten por lesiones motrices, lesiones de los sistemas sensitivos, afectaciones propias del lenguaje u otras que puedan alterar la inteligencia. También se sugiere entonces la revisión del libro Adams y Víctor, que también habla de principios de neurología, y mucho más cortito y mucho más breve el resumen que les puse aquí de Masíquez, que es un resumen de plasticidad neuronal. Yéndonos un poco más a los aspectos neurofisiológicos básicos, ya les hablé de que esta plasticidad podía ser estructural o funcional, donde en la funcional sería como mover, entre comillas, ciertas funciones de un área a otra, y que es lo que está más ampliamente estudiado y evidenciado. Y de la misma se desglosan distintos tipos, que serían la plasticidad reactiva, adaptativa, reconstructiva y evolutiva.
En la plasticidad reactiva, nos estamos refiriendo a ciertos ajustes del cerebro ante cambios ambientales de corta duración que afectan a las neuronas. Por ejemplo, en la hipoxia. La hipoxia se refiere cuando por diferentes motivos, pero por tiempos muy acotados, no está llegando suficiente oxígeno o alimentación a nuestras células neuronales. Entonces, en ese momento debe reorganizarse prontamente y esporádicamente la función para poder seguir teniendo lugar. Esto podría ser, por ejemplo, si nos estamos ahogando o si se consumió algún medicamento que no tuvo un resultado favorable, etcétera. Pero acordar que son periodos acotados y en respuesta específica a un fenómeno ambiental. Luego está la plasticidad adaptativa, que es cuando ya hay cambios cerebrales que son más permanentes, que van a modificar o generar un circuito neuronal. Y aquí entra mucho lo que es el aprendizaje y memoria, que son los dos elementos donde más se ha estudiado la plasticidad neuronal y es donde más desarrollo eh, de, la, de las propiedades químicas y fisiológicas intrínsecas se conoce. Luego está la plasticidad reconstructiva, que esta sí es cuando la que ocurre en respuesta a un trastorno mecánico o fisiológico. Y finalmente la plasticidad evolutiva, que también es por influencias ambientales predominantes en dicho momento. Y ella podría afectar no solamente a una persona, sino que a un grupo de personas sometidas a un ambiente específico. Entonces, para su revisión, conceptos claves. La transmisión de la señal en las sinapsis químicas. Muy difícil tener una profundización en los conceptos de plasticidad si no conozco entonces conceptos de neurona, de sinapsis y de sinapsis química específicamente, neurotransmisores. Para que tengamos también un conocimiento acabado más adelante de lo que es la integración de la información, tener claro que se refiere a cómo nuestro sistema nervioso central es capaz de tomar los diferentes estímulos que están ocurriendo simultáneamente, estímulos visuales, estímulos auditivos, estímulos kinestésicos, propioceptivos, etcétera, y es capaz de integrarlos de una manera. Por ejemplo, tengo este elemento en la mano, que es un celular, ¿cierto? Yo lo miro, información visual, lo toco, lo escucho, entonces reúno todos esos antecedentes de la información, más lo que yo tenía almacenado en mis memorias previas, para llegar a la conclusión de que ese elemento que tomé es un celular. Si no soy capaz de juntar todos esos elementos, es decir, si no soy capaz de integrar la información de una manera adecuada, no voy a poder llegar a una conclusión ni tampoco evocar una respuesta frente a esos estímulos. También entonces es importante saber de los estados neuronales previos, que dicho en términos simples es el cómo yo voy a reaccionar frente a algo que me ocurre. Va a depender mucho de cómo ese algo me encuentra en ese momento. Puede venir un día lluvioso y yo voy a estar súper feliz porque estaba esperando que lloviera, o puedo estar muy enojada porque en realidad estaba esperando un día soleado para salir a la playa. ¿Ya? Entonces, ese estado neuronal previo va a determinar, vuelvo a decir, mi reacción frente a un distinto suceso. También esto de primero y segundo mensajeros está refiriéndose a la química neuronal, de cómo se va superponiendo en la química neuronal la llegada de uno u otro de estos inputs. En el aprendizaje y la memoria, saber que está la facilitación y antifacilitación sináptica, que también va a corresponder, dicho en términos simples, a aquellos fenómenos que ayudan a que se consoliden las memorias o ayudan a que no se consoliden, que se eliminen. ¿Ya? Ese concepto es un poco controversial. De hecho, en la investigación que hice encontré que hablaban de plasticidad positiva y plasticidad negativa. La verdad es que la plasticidad negativa, yo, desde mi perspectiva, no existiría, porque si yo interfiero el cerebro, siempre va a haber un cambio. Voy a poner un ejemplo mucho más simple. Si usted quiere olvidarse de un fenómeno vivido, lo que tiene que hacer es no recordarlo, porque cada vez que usted lo recuerda, está consolidando más una memoria, ¿ya? Entonces, no es que a través del recordar algo yo pueda llegar a olvidarlo, eso que es lo que pretenden los que hablan de plasticidad negativa, eso no ocurre en la práctica, ¿ya? Perdón. Esta imagen de abajo puede explicar un poco esto que acabo de decir. Cada vez que yo voy sumando un estímulo sobre otro,
¿ya? La imagen que está al inferior izquierdo de su pantalla, cada vez que yo voy sumando un estímulo sobre otro, voy a llegar a evocar una respuesta. Esto en realidad está hablando de los potenciales de acción, pero es extrapolable a todo funcionamiento del sistema nervioso central en el sentido de que si yo voy sumando información, llego a evocar respuestas más simples, a menos que llegue a un agotamiento de neurotransmisores, pero eso ya es otro fenómeno. El tema es que la única manera de no producir un pic es que sencillamente no se envíe un primer impulso. Y eso que ocurre a nivel neurofisiológico, químico específico, va a ser el resultado final también en nuestras memorias, en nuestro aprendizaje y en nuestras conductas. Mecanismos que están detrás de todo fenómeno plástico. Y aquí esto ya es un poco más estructural, por decirlo de alguna manera. Por una parte va a estar la regeneración, que como yo les había dicho, hay regeneración neuronal, sí la hay, pero poca y todavía está en estudio, así que no nos vamos a referir a eso ahora. Pero lo que sí se conoce más en el ser humano es la regeneración axónica, dendrítica, que es como aquellas neuronas que pueden haber sufrido un daño, se logra recuperar el cuerpo neuronal, el núcleo neuronal, y vuelven a extender sus axones, que son sus colas, digamos, voy a volver un poco más atrás. Esto sería el cuerpo neuronal, ya en su imagen derecha de la pantalla, eso rojo con un centro medio moradito con amarillo que se ve, sería el cuerpo neuronal con sus núcleos, y toda esta ramificación grande que está como envuelta de rojo y celeste, sería un axón neuronal, y las ramitas más cortas serían las dendritas, ¿ya? Si la neurona sufre un corte, digamos, de ese axón o de esa dendrita, pero el cuerpo neuronal se mantiene bien, puede volver entonces a extender sus ramas. También habla de la colateralización, que significa que si tengo una neurona que sobrevivió y la de al lado que está ahí media moribunda, esta superviviente puede extender sus conexiones hacia juntarse con las axones y dendritas de la otra neurona, y ello puede permitirle ocupar la misma vía que estaba establecida y al mismo tiempo ayudar a mejorarse a esta neurona dañada. Entonces, porque acuérdense en cuanto a la supervivencia que toda neurona tiene que reconectarse o si no va a entrar en apoptosis. El desenmascaramiento se refiere a que siempre nosotros tenemos ciertas vías alternativas que utilizamos poco, y en caso de lesión o en caso de necesidad se va a reforzar aquellas sinapsis que previamente eran débiles. También ese concepto se relaciona con lo que es la capacidad disponible, que les voy a explicar un poquito después. Para poder finalmente entonces ver una reorganización de funciones, se va a sumar lo que es el ordenamiento de la excitación e inhibición neuronal, con también los procesos vistos de la regeneración, colateralización y un desenmascaramiento simultáneo. Entonces, cuando vemos que una persona, eh, por ejemplo, frente a un accidente vascular, había perdido la función de su hemicuerpo derecho y después de un tiempo lo empieza a recuperar porque empieza a reorganizar esas funciones, significa que detrás de ello hay ordenamientos a nivel sináptico, hay ordenamiento a nivel de axón y dendrita neuronal, y hay también la utilización de nuevas vías que no estaban siendo utilizadas previamente. Entonces, toda esa capacidad disponible que tenemos que tener muy presente es aquello que no usamos nosotros regularmente y que es lo que nos puede como diferenciar de los superhumanos, ¿ya? Lo puse también entre comillas el concepto de superhumano. Cuando podríamos hablar de aquellos pintores fabulosos o músicos o deportistas que son muy capacitados, no es que ellos tengan un sistema nervioso diferente al nuestro, sino que lo que ocurre es que ellos a través del entrenamiento, alimentación, etcétera, o sea, a través de muchas diferencias de su ambiente, fueron potenciando al máximo sus capacidades cerebrales, de tal manera que fueron capaces de lograr funciones y conductas que para nosotros son casi que vistas como de superes humanos. Tras todo ello, entonces, recordar siempre los patrones de activación, que nuestro sistema nervioso, si bien está en una jerarquía, siempre también puede lograr un sistema de funcionamiento en paralelo, como lo vimos la primera cápsula que tuvieron conmigo. Los invito a, si gustan, revisar una revisión, valga la redundancia, que yo misma hice el año 2009, donde estamos hablando específicamente de la plasticidad en la corteza motora primaria, y partimos desde conceptos más básicos neuronales hasta la sugerencia o no de ciertos planes de tratamiento.
Vamos a ir terminando ya entonces. Les voy a dejar presentado este concepto que es absolutamente químico, pero que tienen que conocer si estamos hablando de plasticidad y de aprendizaje y de memoria, que es el concepto de potenciación a largo plazo, que va de la mano con el concepto de depresión a largo plazo, que son básicamente fenómenos que ocurren en la sinapsis química. Aquí está hablado en el hipocampo, donde el neurotransmisor que está en juego es el glutamato, y el glutamato, por la sumatoria de estímulos, va a producir la despolarización, la apertura de canales de calcio y la presencia o no de segundos mensajeros, actuando unos canales u otros según el nivel de estímulo que haya recibido. ¿Ya? El detalle de esto lo pueden encontrar en el link que está adjuntado ahí y también en el documento número 1 de la base de este módulo. Entonces vámonos con la tarea que ustedes van a tener que desarrollar ahora. Estaba mencionado también en su bibliografía básica, perdón, lo que es desafíos de la estimulación de neuroplasticidad para el tratamiento del trastorno del espectro autista, estado del arte. Debo hacer una crítica constructiva con respecto a ese documento. Yo no lo había elegido y la verdad es que no me parece el más apropiado, así que pueden hojearlo, pero no me parece imprescindible su lectura. Sí, de lo que les mencioné del resto de la presentación y sí, obviamente, de lo que tienen que hacer para su tarea. ¿Ya? Su tarea, que va a estar explicada en paralelo, consiste en la elaboración de unos mapas conceptuales, pero esos son los documentos que ustedes van a abordar. Autismo temprano y neuronas espejo para ver cómo funciona este sistema de neuronas espejo y también lo que es autismo y epigenética. ¿Ya? Les dejo entonces la bibliografía base de este módulo, les dejo también la bibliografía de toda esta presentación y los invito a participar activamente en el foro que va a estar a su disposición para todas las dudas, comentarios y también nos vemos en la clase sincrónica de la semana correspondiente para que puedan aclarar cualquier duda que haya quedado. Espero que la clase les haya servido mucho y nos estamos comunicando entonces. Un saludo afectuoso.